Nunca imaginé que mi hijo me sorprendería con su increíble oportunidad. Solo falta un paso. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Recuerdo el sonido del viento, ese murmullo extraño que parecía hablarme en un idioma olvidado. Estaba en la cocina preparando una cena simple, las verduras frescas brillando bajo la luz del atardecer, cuando escuché su voz. Mamá, ven aquí. Rápido. El tono era urgente, como si el mundo se estuviera desmoronando. Le encontré en su habitación, rodeado de papeles arrugados y libros abiertos. Su rostro brillaba con una mezcla de emoción y miedo. Mira esto, me dijo, señalando un documento que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Era una invitación para un concurso. No solo un concurso cualquiera, el más prestigioso de su ámbito, donde los sueños se forjan como acero candente. Mi corazón latía tan fuerte que casi podía oírlo. La idea de que mi hijo estaba a un paso de algo tan grande me llenó de orgullo y miedo. En la carpeta vi dibujos, bocetos, palabras que él jamás había compartido. Era un mundo nuevo. Su pasión, su luz. Pero las dudas empezaron a invadir mi mente, escabulléndose como sombras. ¿Era esto real? ¿Podía mi hijo realmente tener la oportunidad de cambiar su vida, de cambiar nuestras vidas? Mientras él hablaba, yo sentía el aire cargarse de tensión, su voz era un eco distante. Recorrí el papel con mis dedos, la textura áspera, como si el futuro estuviera palpando mi piel. Pero en su mirada había un fuego. La determinación que le conocía, esa llama que nunca se había apagado, pero entonces vino el golpe. Para participar, necesito que me ayudes a conseguir lo que falta, dijo con una seriedad que me tembló el corazón. Ese paso que mencionó no era fácil. Involucraba sacrificios, decisiones que nunca imaginé tener que enfrentar, cosas que estaban más allá de nuestras limitaciones de siempre. Mientras sus palabras llenaban la habitación, sentía una angustia creciente. La posibilidad de que su sueño pudiera desvanecerse me hizo cuestionar todo. Era demasiado arriesgado. ¿Y si fallaba? ¿Y si simplemente se rompía al dar ese paso? Empecé a cuestionar lo que creía saber sobre el amor y el apoyo. Hasta dónde era capaz de llegar una madre. Luego, el silencio quedó flotando en el aire como una nube pesada, y en ese instante, un ruido sordo rompió el momento. El teléfono vibró. Miré la pantalla. ¿Una notificación del concurso? No, era un mensaje de texto. Abrí el mensaje con manos temblorosas. ¿Has escuchado sobre el jurado? Algo no está claro. La inquietud creció como una tormenta, mis ojos se encontraron con su mirada. Había un abismo entre nosotros, una pregunta sin respuesta. ¿Qué supones que significa eso?, le pregunté intentando que mi voz no titubeara. Sus ojos se agrandaron en terror y esperanza, y en ese momento supe que nada volvería a ser igual. La verdad empezaba a salir a la luz, pero nadie estaba preparado para lo que vendría después. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene. Y mientras estés ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos miras? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. El silencio se convirtió en una multitud de murmullos en mi mente. No podía creer lo que había desatado. Era como si cada uno de mis pensamientos hubiera tomado vida propia, formando un coro de dudas y temores. ¿Qué significa que hay algo no claro sobre el jurado?, repetía en mi mente como un mantra, mientras notaba como un escalofrío recorría mi columna vertebral. Quizás solo son rumores, ¿verdad? Intenté calmar a mi hijo, aunque mi voz temblaba. Pero en lo más profundo, sabía que el mundo de las oportunidades era cruel. Invertía en ilusiones y a menudo recompensaba con desilusión. Él se sentó en el borde de la cama, pasando una mano por su cabello, como si tratara de apaciguar sus propias tempestades. Esos rumores podrían arruinarlo todo, mamá, susurró, su voz apenas un eco mientras luchaba contra la angustia. He puesto tanto en esto, mis sueños. Las palabras se ahogaron en su garganta y sus ojos se volvieron a nublarse.
Me acerqué y pude ver las sombras que lo acechaban. En ese momento lo comprendí, no solo era el concurso, era su futuro, su identidad, su historia personal. Hijo, siempre he estado aquí para apoyarte. Pero necesito que seas claro conmigo. ¿Qué es lo que necesitas exactamente? Traté de engancharme a alguna certeza, buscando el hilo que pudiera llevarnos a través de ese laberinto, suspiró, dejando escapar una mezcla de frustración y esperanza. Necesito dinero, mamá. Para hacer un prototipo. Para conseguir materiales. Esto puede ser un sueño real, pero tengo que actuar rápido antes de que cierren las inscripciones y me quede sin nada. En su voz resonaba el eco de sus aspiraciones, pero también el peso de lo que significaba dar ese paso. El aire se volvió denso. Mi mente se precipitó hacia nuestros propios límites, las cuentas que apenas cierran a fin de mes, los sacrificios que hemos hecho para subsistir. ¿Pero cómo? No sé si podamos encontrar eso ahora, murmuré, sintiendo un nudo en el estómago. La reacción de mi hijo fue instantánea. Mamá. No me digas que no puedes ayudarme. Sé que podemos hacerlo. Siempre hemos encontrado una forma, siempre hemos luchado. Esto significa todo para mí. Observé su determinación y en algún lugar de mi corazón, la chispa de la esperanza comenzó a brillar nuevamente. Pero también había una sombra de miedo. La idea de poner en riesgo lo poco que teníamos me aterraba. Sin embargo, la conversación anterior resonó en mi mente, hasta donde sería capaz de llegar una madre. Voy a intentarlo, le respondí finalmente, aunque mis palabras estaban impregnadas de dudas. Quiero ayudarte. Déjame hacer algunas averiguaciones. Voy a hablar con algunos amigos. Quizá alguno de ellos pueda ofrecerme alguna opción. La alegría iluminó su rostro como un amanecer. Gracias, mamá. No te defraudaré. Te lo prometo. Pero incluso en su alegría, vi un destello de presión sobre sus hombros, como si él también tuviera que cargar con todas nuestras expectativas. A medida que la noche se hacía más oscura, tomé un respiro profundo y decidí que no solo iba a ayudar a mi hijo a realizar su sueño, iba a investigar esa inquietante mención sobre el jurado. Me encontraba en un territorio inexplorado, y la curiosidad, esa chispa fascinante que solía sentir por el arte y la creatividad, comenzó a arder nuevamente. Cualquiera que fuera el desafío, estaba dispuesta a enfrentarlo por él. Parada en la puerta de su habitación, observé a mi hijo deslizarse de nuevo en su mundo de sueños y dibujos, absorto en su pasión. Sin embargo, en mi mente la emoción se veía empañada por una sombra latente. La mirada perdida en la pantalla del teléfono, el mensaje misterioso seguía retumbando en mi interior, algo no está claro. ¿Qué significaría eso en el fondo? Entonces, como si el destino tuviera sus propios planes, el teléfono emitió de nuevo un sonido, esta vez no era un mensaje de texto, sino una llamada. Al mirar la pantalla, vi el nombre de un viejo amigo, alguien que había estado ausente durante mucho tiempo. Sin pensarlo. Contesté, hola, María. Sé que ha pasado un tiempo, pero tengo algo que podría interesarte. Estaba a punto de recibir una respuesta inesperada que cambiaría la historia de mi hijo, ¿o estaba abriendo una caja de Pandora que inevitablemente complicaría aún más nuestra realidad? La incertidumbre me invadió. La respuesta de mi amigo me mantuvo suspendida en el aire, esperando el impacto de lo que estaba a punto de escuchar. Lo que tengo que ofrecerte podría ser justo lo que necesitas, continuó mi amigo, su voz impregnada de un tono solemne que me puso en alerta. He estado trabajando con un grupo de inversores que buscan proyectos innovadores. Tu hijo tiene talento y voy a ser honesto, he escuchado algo sobre su diseño. No puedes dejar pasar esta oportunidad. Mis pensamientos se agolpaban como prendas en un armario desordenado, tratando de encontrar una salida lógica. ¿Inversores? ¿Estás seguro de que es una buena idea? No conozco a nadie en ese mundo y me inquieta pensar qué pasaría si no resulta como esperamos. En mi mente balaceaba entre el miedo y la esperanza, sintiendo que cada palabra de mi amigo era un doble filo. María, escucha. Este grupo está buscando autenticidad, sí, pero también son pragmáticos. Si tu hijo tiene un buen prototipo, podrían ofrecerle un respaldo económico que le permita no solo competir, sino triunfar. No es solo una oportunidad para él, podría ser una puerta abierta para ambos, insistió con la firmeza de quien sabe lo que está en juego. Miré el pasillo oscuro que conducía a la habitación de mi hijo. Aceptarlo significaría ponerlo en una línea de fuego, pensé.
Cada paso que daba hacia la ambición podía acercarlo un poco más a la herida del desengaño. Piénsalo, dijo mi amigo, notando mi corta pausa. Te lo estoy sugiriendo porque creo en él. Pero también creo en ti. Tienen que arriesgarse para ganar algo valioso. La realidad se asentaba como una losa en mi pecho. ¿Acaso esto significaba colocar todas nuestras esperanzas en manos del azar? Por un momento me vi tratando de aferrarme a las expectativas de mi hijo mientras, al mismo tiempo, me desgarraba por dentro al imaginar un desenlace catastrófico. Cuando tendría que decidirme, pregunté sintiéndome más vulnerable que nunca, desnudando un pedazo de mi alma a través de la línea, antes de que cierre la inscripción del concurso la próxima semana. Pero primero necesito que tu hijo me envíe su propuesta. Si lo convence, podríamos tener una reunión con los inversores antes de que termine la semana. Está bien, voy a hablar con él, respondí, sintiendo una nueva tensión alimentándose en mi interior. Pero debo advertirte sobre un reto, te diré que él no ha hecho el prototipo aún. Necesitará tiempo y recursos, y no sé si conseguir suficiente dinero para eso. No te preocupes por eso. Lo importante es conectar a tu hijo con las personas adecuadas. Si su motivación es fuerte, encontrarán una forma de hacerlo posible. Colgué el teléfono y me encontré de pie en la penumbra del pasillo. Un torbellino de emociones circulaba por mi piel, disparando preguntas. ¿Podría realmente ser esta la oportunidad que necesitaba? ¿O solo sería otra ilusión que se desmoronaría? Finalmente, me decidí a entrar en la habitación de mi hijo. Lo encontré trabajando en un boceto, perdido entre lápices y papeles. Su rostro todavía mostraba la luz de la inspiración, una chispa que no era fácil de extinguir, incluso en la tormenta de los rumores. Hijo, comencé, mi voz temblando un poco, hablé con un viejo amigo. Tiene un grupo de inversores que podrían estar interesados en tu proyecto. Sus ojos brillaron, un destello de esperanza en medio de la incertidumbre. ¿De verdad? ¿Crees que podrían ayudarme? Podría ser, pero hay condiciones. Necesitarás un prototipo y la presentación de la idea antes de que termine la semana. ¿Puedes hacerlo? La pregunta colgó en el aire como un acróbata en un cable, tanto un desafío como una súplica. Él se quedó en silencio, mordiéndose el labio inferior mientras procesaba la oferta. Es mucho tiempo, mamá, pero siento que puedo, de verdad que lo intentaré. Solo necesito tus contactos, algunos materiales y un poco más de apoyo. Te prometo que haré todo lo posible, comenzaba a decir antes de que una nueva inquietud me asaltara. Pero hay algo más, agregué dudando, pero sabiendo que era tiempo de ser honestos el uno con el otro. Los rumores sobre el jurado me preocupan. No sé si sean ciertos, pero si hay algo oculto aquí, debemos tener cuidado. A pesar del brillo inicial en su mirada, la sombra del miedo la cubrió poco a poco. ¿Crees que puedan quitarme la oportunidad, aunque haga mi mejor esfuerzo?, preguntó, su voz un hilo tenso. No lo sé, respondí, tratando de no dejar que el pánico se trasladara a él. Pero está claro que no podríamos permitirnos ser vulnerables en esta pelea. La determinación en su rostro se transformó en algo casi tangible. Entonces lucharé más fuerte. Necesito hacer esto, mamá. No solo por mí sino también por nosotros, por todo lo que hemos pasado, y así nos encontramos, entre sombras y luces, con la esperanza de que la vida podría estar a punto de dar un giro inesperado. De repente el peso del mundo ya no parecía tan pesado y aunque había un largo camino por recorrer, un pequeño fuego se encendió en mi interior. Cuando terminemos, llanamente habrá un futuro, le dije con voz firme, mientras me preparaba para apoyar cada paso de este viaje en terreno incierto. Juntos, sin importar qué obstáculos encontremos, a medida que me alejaba para preparar los contactos y buscar materiales, sentí una nueva marea de emociones. Acababa de abrir una puerta que nunca imaginamos encontrar, pero ¿sería esta una oportunidad valiosa, o nos conduciría a una desilusión aún más profunda? La respuesta a eso se convertiría en nuestra siguiente prueba. Las horas siguientes se deslizaron con la lentitud de una tortuga. Me pasé la tarde buscando por la casa cualquier cosa que pudiera servir, desde viejos materiales de papelería hasta herramientas que ni recordaba haber tenido. Cada una de esas pequeñas cosas parecía tener un peso apabullante, la responsabilidad de ayudar a cumplir el sueño de mi hijo, justo en un momento tan crítico. En mi mente las imágenes de él logrando lo que siempre había deseado comenzaban a cobrar vida, pero también aparecía la sombra del miedo. ¿Y si el riesgo resultaba ser demasiado grande? Esa noche, cuando finalmente él se retiró a descansar, fui incapaz de cerrar los ojos. Me senté en el umbral de su puerta, sumida en un torrente de pensamientos.
Quería ser optimista, quería creer que todo iba a salir bien, pero la duda se cernía sobre mí como una densa niebla. Me pregunté si había hecho lo correcto al impulsarlo hacia esta ambición, si de alguna manera lo estaba empujando a un abismo desconocido. De repente, escuché un susurro en la oscuridad. «¿Mamá?» Su voz, aunque tranquila, estaba cargada de un temblor sutil. Me giré y lo vi emergiendo de las sombras. Antes de que yo pudiera preguntar, él continuó: «No podía dormir. Demasiadas cosas en mi cabeza, qué angustia la idea de enfrentar a esos inversores», le pregunté, sintiendo una punzada de compasión por su lucha interna. «Es más complejo que eso», dijo, reformulando su preocupación. «No quiero decepcionarte ni a ti ni a mí mismo, mamá. Esta posibilidad me asusta, pero también me emociona». El brillo de su pasión era un bálsamo en mi corazón, y su valentía encendió algo dentro de mí. «Te entiendo, hijo. Pero recuerda, lo que importa es que lo intentes. No podemos dudar de nosotros mismos, incluso cuando lo desconocido asome. Y si necesitas mi ayuda, siempre estaré aquí». Su mirada se suavizó y me sonrió, un gesto que me dio fuerzas renovadas. «Gracias, mamá. Pero hay algo que aún me preocupa». Su voz se tornó más grave. «¿Qué pasará si no tengo éxito? ¿Qué pasará si dejo pasar esta oportunidad y me arrepiento toda mi vida?» «Eso es algo que todos enfrentamos, amor», respondí, buscando las palabras adecuadas. «La vida está llena de incertidumbres, pero hay que arriesgarse a permanecer fiel a uno mismo. El dolor de no intentarlo podría ser más grande que el miedo al fracaso». Su rostro se iluminó un poco, como si esas palabras le dieran un sentido de alivio en medio de su tumulto interno. «Tienes razón. Nunca sabré lo que podría haber sido si no lo intento», dijo, su voz ahora más firme. «A veces las oportunidades se presentan en momentos en los que menos lo esperamos. Debemos llevarlas con valentía, incluso si parecen abrumadoras», añadí, sintiendo que nuestras almas se entrelazaban en ese instante. La conexión entre nosotros creció más fuerte, y aunque el futuro era incierto, empecé a vislumbrar que no estaba sola en esta lucha. Él también estaba dispuesto a pelear. El día siguiente llegó con una repentina energía renovada. Decidimos hacer un plan, anotar las ideas y crear un cronograma de trabajo. Con cada hoja que llenábamos, la emoción de nuestra misión crecía. Un mapa visible de lo que podría ser un camino hacia el éxito. Sin embargo, a medida que trabajábamos codo a codo, las dudas comenzaban a resurgir en mis pensamientos. Mientras revisábamos la propuesta, me detuve ante la ventana y me pregunté si realmente estábamos listos para este salto. Antes de que pudiera darme cuenta, su mano se posó suavemente sobre mi brazo. «¿Listos, verdad?», preguntó, dándome un leve toque que me reconfortó, pero al mismo tiempo que me respondía, el teléfono sonó en la mesa. Mi amigo, el que había introducido la idea, estaba llamando nuevamente. Con un nudo en la garganta respondí, anticipando el contenido de la conversación: «María, hice un contacto, y creo que deberías hablar con uno de los inversores a primera hora mañana», dijo, su voz inteligente y calculadora sonando a través del altavoz. «Prometo que esto podría marcar la diferencia en el enfoque de tu hijo. Pero también debes prepararlo, podrías haber altas expectativas en juego». Mis tripas se retorcieron, la presión aumentaba y no sabía si estaba preparada para eso. «¿Qué tipo de expectativas?», pregunté con una mezcla de miedo y curiosidad. «Tendrá que demostrar que no solo tiene talento, sino la capacidad de cumplir con lo que el grupo espera. No lo hagas que lo piense como una simple charla, será una prueba real». Cuando colgué, miré a mi hijo. «Mañana nos reuniremos con un inversor. Esto es más grande de lo que imaginábamos», le dije con la voz temblorosa. En su mirada vi una transición de emoción a inquietud, pero también la chispa de un guerrero que estaba listo para luchar. Entonces aún más razones para prepararme y hacerlo bien. No puedo dejar que esto se escape. Su determinación me llenó de esperanza, pero al mismo tiempo sentí una nueva presión sobre nuestros hombros. Esta oportunidad se estaba convirtiendo en una responsabilidad compartida, y el miedo a lo que podría resultar era abrumador. Mientras mi corazón latía con fuerza ante la inminente reunión, me preguntaba si realmente podríamos prepararnos para lo que estaba por venir. Estábamos a punto de cruzar un umbral que podría cambiarlo todo, y ambos sabíamos que había un precio por el que podríamos pagar. ¿Sería esta la oportunidad que nos daría el empujón para lograr nuestros sueños o el punto de quiebre que nos desgastaría aún más? En ese momento, supe que debía estar más presente que nunca en su camino, pues la verdadera lucha apenas comenzaba. Los primeros rayos del sol atravesaron la habitación,
pero su luz cálida y dorada no logró disipar la bruma de ansiedad que invadía mi corazón. A pesar de que el día prometía ser un nuevo comienzo, en mí había una inquietud indescriptible, una sensación de que estábamos al borde de algo monumental. Durante el desayuno, la mesa se sentó bajo un silencio tenso. Mi hijo apenas tocaba su taza de café, ensimismado en sus pensamientos. Como madre quise obtener respuestas a través de alguna pequeña conversación, neutralizar el ambiente impregnado de expectación. ¿Te gustaría que hiciéramos una práctica antes de la reunión?, le pregunté, tentando el terreno. Se encogió de hombros. No sé si eso ayudaría. Lo que más me preocupa es qué pasará cuando esté allí frente a ellos. ¿Sucumbiré a los nervios o encontraré las palabras adecuadas? El temor en su voz resonó en mi propio ser. Es normal sentir miedo. Pero recuerda que has trabajado muy duro para llegar hasta aquí. Ellos están interesados en ti y en tus ideas, no solo en lo que puedas decir. Intenté consolarlo, pero las palabras sonaron más débiles que de costumbre. Los minutos pasaron y llegamos a la hora de salir. Mientras caminábamos hacia el automóvil, me invadió una pequeña brisa helada, desnudando el vórtice de emociones que azotaba mis entrañas. La perspectiva del encuentro con el inversor me daba escalofríos, pero igualmente sabía que este primer paso podía significar un cambio en nuestras vidas. El trayecto se sentía interminable. Con cada kilómetro las dudas se agigantaban y lo que había comenzado como una chispa de esperanza se convertía en una vorágine de preguntas. Cuando llegamos, el edificio de cristal y acero frente a nosotros parecía un imponente laberinto que reflejaba nuestra confusión interior. Al entrar, la frialdad del aire acondicionado contrastó con el calor de nuestros cuerpos. Nos sentamos mientras esperábamos y mi hijo se frotó las manos, nervioso. No puedo creer que me siento así. Debería estar emocionado, pero su voz se desvaneció mientras miraba a las personas que pasaban, cada una con un objetivo claro en su andar. Es normal estar nervioso. Todos enfrentamos situaciones difíciles, incluso las personas que parecen tenerlo todo resuelto, le dije, y aunque sabía esto era cierto, una parte de mí también luchaba con su propio temor. Era una danza entre el apoyo y las inseguridades que trataba de esconder. Cuando finalmente nos llamaron, el pulso se aceleró, el corazón nos golpeaba con fuerza, como si intentara romper nuestros miedos. Entramos en la sala y el ambiente estaba impregnado de expectativas. El inversor nos miró con una expresión neutral, un rostro que podría apagar la llama de sueños en un instante. Mi hijo comenzó a exponer su idea, y aunque su voz empezó titubeante, pronto encontró ese resquicio de pasión que había descrito la noche anterior. Lo observé maravillada y aterrada a la vez. ¿Sería suficiente? Sus palabras fluían con una sinceridad que llenaba el espacio, y aunque había momentos en que los nervios parecían querer arrastrarlo, una luz especial emanaba de él. Sin embargo, a medida que avanzaba, un nuevo desafío emergió. El inversor interrumpió su discurso con una pregunta incisiva. ¿Qué es lo que te diferencia de otros jóvenes emprendedores? ¿Cómo sabes que tu idea tiene el potencial para sobresalir? La sala se llenó de un silencio casi palpable, una pausa que parecía alargarse y apretar el pecho. Mi hijo cerró los ojos un segundo, como si ese instante fuera el mismo nervio que debilitaba sus piernas. Diferente, balbuceó, buscando las palabras en su mente. En ese momento vi que sus manos temblaban. Fue como si el peso del mundo recayese sobre sus hombros. Una parte de mí quería gritar y decirle que todo iba a estar bien, que era suficiente, mientras que otra parte luchaba en silencio con el miedo, preguntándose si nuestras esperanzas estarían destinadas a desvanecerse en el aire, y justo cuando parecía que los nervios podrían aplastarlo, una chispa en sus ojos advertía nuevos horizontes. Lo que me diferencia, comenzó tomando aire profundamente, es que no solo se trata de la idea. Se trata de mi experiencia, lo que he vivido y aprendido. Sé que no soy perfecto, pero estoy dispuesto a aprender y adaptarme. Esta es mi oportunidad, y no la voy a dejar escapar. La firma de un futuro incierto flotaba en el aire, y aunque era un momento íntimo entre él y el inversor, lo sentí como una batalla en la que ambos librábamos nuestras propias luchas. Las palabras de mi hijo parecían iluminar la sala, mas el rostro del inversor seguía imperturbable. Mientras tanto, yo misma luchaba con la inquietante verdad. ¿Podía su autenticidad ser suficiente para ganarse su favor? Los minutos estiraban el tiempo, y en el fondo de mi corazón sabía que este encuentro podía ser lo que nos definiera. Justo cuando la conversación parecía llegar a un clímax, un sonido vibrante irrumpió en la atmósfera. Mi teléfono, guardado en el fondo de la mochila,
empezaba a sonar con insistencia, el nombre de mi amigo iluminaba la pantalla. No podía creer que este momento crucial para mi hijo fuera interrumpido por una notificación que prometía más incertidumbre. Miré a mi hijo y su mirada se cruzó con la mía. ¿Debería interrumpirlo? Era el impulso de aquel llamado más fuerte que la oportunidad que se desarrollaba delante de nosotros, la decisión pendía en el aire como un hilo frágil. ¿Robaría ese momento o dejaría que la vulnerabilidad de mi hijo, como sus palabras, quedara al descubierto? Un giro inesperado aguardaba, y la habitación se sentía como un punto de inflexión, donde el futuro se desdibujaba en nuestras mentes. El vibrar insistente del teléfono parecía resonar en cada rincón de mi mente, como un eco que dibujaba grietas en la concentración que hasta ese instante habíamos mantenido. Mis ojos se aferraron al dispositivo mientras la conversación entre mi hijo y el inversor continuaba en un fluir interrumpido, pero mi pecho se apretaba con la incertidumbre. ¿Sería apropiado atender la llamada, o significaría interrumpir, quizás fatalmente, el destino de este momento? Sin poder resistir más, lo dejé sonar. La voz de mi amigo, cargada de preocupación, se filtró a través de la línea sin que yo pudiera contenerme. Tienes que escucharme, es urgente. Necesitamos hablar sobre la situación. Su tono me hizo sentir que estaba a punto de abrir una puerta a un mundo totalmente distinto, uno del que había aprendido a evadir durante años. Un frío sudor recorrió mi espalda mientras miraba a mi hijo. Con cada palabra que decía, había un destello de brillo en sus ojos, un atisbo de esperanza que se estaba forjando en nuestras vidas. La sensación de traición me envolvió. Si respondía, podría perderlo todo. La lucha interna era insoportable, una batalla entre el deber como madre y la atracción desmedida por los propios miedos que creía haberse dejado atrás. El inversor interrumpió mi reflexión, alzando una ceja. ¿Está todo bien? Su voz era firme e inquisitiva, y en su tono se mezclaban la curiosidad con el desdén. En ese momento me di cuenta de que no podía permitir que un simple llamado interrumpiera lo que estaba en juego. Esta reunión era crucial para el futuro de mi hijo, un futuro que había deseado ver florecer, incluso si eso significaba arriesgar un pequeño caos personal en el camino. Decidí callar la llamada, desactivando el sonido y devolviendo toda mi atención a la mesa, donde el aire se sentía pesado y las palabras de mi hijo continuaban girando en la atmósfera, buscando el eco de un sueño que apenas comenzaba a tomar forma. Con cada sílaba que pronunciaba, él se acercaba más a una autenticidad que puede ser muy difícil de defender. No tienes que ser perfecto, solo sé tú mismo, murmuró el inversor finalmente, registrando la lucha que danzaba entre las palabras y la mirada de mi hijo. Pero esta vez su voz pareció más cálida. Como si por un instante se desprendiera también de los muros que lo protegían. Mi hijo recuperó la compostura, y la esencia valiente que había brotado de él antes comenzó a aflorar nuevamente. Lo entiendo. Pero también quiero que sepas que tengo ideas que podrían cambiar las reglas del juego. Sé que eres un inversor, pero también eres un ser humano que ha enfrentado sus retos. Su puntuación en firme y el resonar de su voz indicaban que había decidido no doblegarse. Los momentos siguientes se deslizaron con la fluidez del tiempo que parece moverse más lento en las situaciones críticas. El inversor asintió vistiendo una expresión que no podía descifrar, y mis esperanzas fluctúan como un barómetro en una tormenta. ¿Sería posible que mis sentimientos de duda fueran consecuencia de lo que mi amigo intentaba contarme? ¿Qué impronta había sobre mi corazón que afectaba la percepción de este instante? Esa incertidumbre me dejó en un estado de alerta. Sabía que al final, todos llevamos un lastre de historias no contadas, de sueños atrapados en la nebulosa de lo que debe ser y lo que podría ser. ¿Sería de verdad mi hijo capaz de enfrentar el reto y seguir adelante sin mirar atrás? Como un hechizo, el tiempo se detuvo cuando una risa suave estalló en la sala, rompiendo el aire de tensión. Era el inversor. No hay un camino claro hacia el éxito, pero a menudo son las historias las que mueven la tierra. La pasión y la autenticidad son esenciales. Pero ¿y si te presento a alguien más dentro de la inversión que podría complementar tu idea? La revelación me tomó tan desprevenida como una tormenta repentina. Mis emociones se desbordaron como un torrente. ¿Qué significaba esto? El aire se cargó de una electricidad diferente, como si las posibilidades se multiplicaran a nuestro alrededor. Al tiempo que un conflicto interno aún rondaba mi mente, un renacer de esperanza comenzaba a florecer en mi corazón. Podría ser el inicio de algo grande.
Pero justo cuando una sensación de alivio y posibilidad empezaba a aferrarse a mí, la vibración del teléfono resonó nuevamente. La imagen en la pantalla se encendió, y esta vez era un mensaje. Lo siento, pero necesito que me cuentes sobre esa situación. He estado esperando y el plazo se ha acortado. Las palabras escritas evaporaron la luz de mi alegría, llenándome de una profunda inquietud. ¿Debería dejar que mi corazón se dividiera entre dos mundos, o decidir con valentía qué paso debía dar? Las decisiones pesaban en mi pecho mientras la reunión continuaba, y los ojos de mi hijo brillaban con una mezcla de ambición y esperanza. La historia de su vida se retorcía en este momento, una encrucijada entre su futuro profesional y el pulso latente de mis propias inquietudes. Un nuevo dilema parecía surgir, la posibilidad de un nuevo comienzo para él, enfrentada a la sombra de mi propio pasado que buscaba su momento. Y así el inesperado giro de los acontecimientos continuó tejiendo nuestras vidas en un hilo inseparable, añadiendo capas a una narrativa de lucha y deseo. El destino se palpaba en el aire, entrelazando los sueños de un hijo y las decisiones de una madre en un profundo abrazo de incertidumbre. El silencio después de la risa del inversor se vio interrumpido por el suave tintinear del cristal del vaso de agua en la mesa. Las palabras que aún flotaban en el aire parecían rebotar en mis pensamientos, una mezcla de expectativas en cada esquina, cada pausa. Era como si el universo entero estuviera esperando mi decisión, cuando en realidad no podía discernir entre lo que era correcto y lo que era necesario. La conversación continuaba, pero mis oídos tan solo captaban avances intermitentes de promesas, ideas y sueños. Los gestos animados de mi hijo, su pasión desbordante que iluminaba la habitación, eran un recordatorio constante de todo lo que había luchado por proteger. En este momento estaba en juego no solo su futuro, sino también mi propia capacidad de soltar los lazos del pasado. El inversor estaba claramente intrigado. Estoy escuchando innovación, pero también confrontación, dijo, su tono más analítico que nunca. ¿Tienes un plan claro para presentarlo en el próximo trimestre? No solo se trata de estar preparado para la reunión. Quiero saber cómo darás un paso más allá de esta idea. La presión de su voz resonaba en mi pecho como un tambor que marcaba el tiempo. Mi hijo llevó una mano a su frente, una señal de que estaba en la misma batalla interna que yo. Podía ver que el viento de la incertidumbre le desabrochaba el abrigo de la seguridad y lo empujaba hacia lo desconocido. Lo estoy trabajando, comenzó, pero las palabras se atascaban en su garganta. El brillo de sus ojos, que antes parecía energía pura, ahora presentaba una sombra de duda que deseaba descifrar. No estaba seguro de cómo avanzar, y eso rompía mi corazón. Sin embargo, esa vulnerabilidad también era una poderosa declaración de humanidad que hacía aún más valiosa su búsqueda. Fue entonces cuando decidí darle una oportunidad a la luz que aún brillaba en nuestra conversación. ¿Qué si de verdad se tratara de algo más? Intervení, buscando al inversor. ¿Qué si la historia detrás de esta idea es lo que realmente necesita ser contada? No se trata solo de hacer una presentación. Se trata de conectar con las personas, de hacerlas sentir algo. Mis palabras no fueran completamente formuladas y el tono fue más débil de lo que deseaba, pero en mi interior se escuchaba el eco de la empatía que compartía con mi hijo. El inversor pareció considerarlo, y su expresión se suavizó por un momento. Eso podría ser un ángulo poderoso, pero aún necesitarás demostrar que hay un mercado viable. Las emociones son un gran motivador, pero los números mandan. Su mirada era desafiante pero también abierta. Era un guiño a la posibilidad de que mi hijo pudiera descubrir una narrativa única que combinaría ambos mundos, y en esa chispa de entendimiento, la conversación pareció recobrar fuerza. Él se había vinculado, no solo a la idea, sino también a lo que significaba crear algo relevante para el mundo. Mi corazón se iluminó. Quizás, solo quizás, estábamos tocando la nota correcta en la melodía de su sueño. Bajo esa renovada energía, decidí que, a pesar de mis inquietudes y el mensaje que aún me atormentaba, era hora de arriesgarme. Era hora de ser valiente. Sabes, esta es una conversación que puede llevarte mucho más allá de lo que imaginas. Tú has estado invirtiendo tiempo y esfuerzo. Ahora es momento de que también muestres lo que hay más allá del miedo. El inversor asintió, su interés creciente. Estoy dispuesto a escuchar más sobre ese enfoque. Esta es la clase de relación con la que quiero colaborar. ¿Podemos programar otra reunión para profundizar en lo que se pueda construir juntos? La sala estaba llena de electricidad, y por un momento, todo pareció alinearse. Mi hijo tomó aliento y su rostro se iluminó con una brillantez que había estado ocultando.
Sí, podemos hacerlo. Tengo muchas ideas que quiero compartir, y creo que podemos construir algo realmente innovador, pero justo cuando la conversación alcanzaba su punto culminante, la pantalla de mi teléfono brilló nuevamente exigiendo mi atención con una notificación que había estado esperando. Varias palabras, un nombre conocido, es él. Necesito que respondas, un escalofrío me recorrió la espalda y el mundo que habíamos comenzado a construir se tambaleó. El hombre del mensaje no era una figura cualquiera, traía consigo la posibilidad de reabrir viejas heridas, la sombra de decisiones no tomadas. Podía sentir el peso de toda una vida, los ecos de cada paso que no di, y la realidad de que una respuesta podría actuar como un sello para cerrar la puerta hacia un futuro inimaginable. Las palabras se atascaban en mi garganta nuevamente. Miré a mi hijo cuya sonrisa destellaba con una determinación renovada, y entonces me encontré entre dos mundos, el futuro que podría abrirse ante él y la inminente verdad de mi pasado. El tiempo se detuvo mientras la tensión crecía, el aire se volvía espeso con decisiones no tomadas y sentimientos que se entrelazaban. Finalmente respiré profundamente mientras el sonido del teléfono seguía resonando como un recordatorio constante de que algunas llamadas no se pueden ignorar por siempre. Mi corazón latía en forma de preguntas, y el futuro se tambaleaba en la delgada línea entre lo que era y lo que podría ser. A medida que el zumbido de la notificación llenaba el silencio, una sensación de caos interno comenzó a desbordarse. Sentí que mi mirada se perdía en la pantalla brillante mientras el inversor y mi hijo intercambiaban palabras llenas de potencial y promesas. La angustia brotaba en mí, estaba justo en el umbral de una puerta que al abrirse, podría revelar tanto lo absoluto como lo devastador. Papá, ¿estás bien? La voz de mi hijo interrumpió mis pensamientos, y su preocupación se reflejó en su expresión. Con razón, había estado distante. En esos instantes de expectativa, me desesperaba pensar en cómo mis propias luchas podrían eclipsar su luz, no podía ignorar el mensaje. Mientras el inversor explicaba ideas clave y aseguró su compromiso en el proceso, busqué la tranquilidad en esa agenda que había imaginado para mi hijo. Pero mi mente se obstinaba a la búsqueda de respuestas, y la disputa entre mis antiguos temores y el nuevo futuro se volvía cada vez más abrumadora. Sí, claro, estoy bien, logré responder, aunque mi voz sonó ausente como un eco distante. Pero faltaba la confianza en mi respuesta, y eso no pasó desapercibido para él. Te necesito aquí, papá. Mi hijo, atacando la danza del miedo que me envolvía, colocó una mano sobre la mesa, su mirada pidiendo mi total atención. Este es un momento clave. Lo hemos estado esperando y luchando por esto. ¿Qué está pasando? El inversor observó atentamente, consciente de que el clima emocional de la reunión se estaba volviendo complejo. Si hay algo en juego, sugirió con interés, quizás deberías compartirlo. La autenticidad también puede ser parte de tu propuesta. No estaba preparado para tantos ojos sobre mí. Pero en esos momentos de vulnerabilidad, comprendí que ocultar lo que sentía solo alimentaba el deber que me ataba. Hay un mensaje y puede que no sea fácil de manejar. Mis palabras titilaban con una mezcla de angustia y valor. Siempre puedes hablar conmigo, respondió mi hijo, con su voz cálida quebrantando el murmullo frío de mi ansiedad. No vas a perderme por eso. Era como si el peso de mis errores y la sombra de mis inseguridades se convirtieran en un manto que me empequeñecía. Pero al mismo tiempo, la dulzura de su amor era el ancla que me mantenía firme. Tomé aire. Sabía que debía romper el silencio y enfrentar lo que había estado evitando. Es de tu abuelo, solté de inmediato, y una sombra de incomodidad cubrió la habitación. Intenta entender. La oportunidad que se me presenta puede que no sea sencilla. Te puede preocupar retratar lo que fui en el pasado. Las palabras se deslizaron como piedras en el agua, provocando ondas de conmoción en mí y en ellos. El inversor arqueó una ceja, visiblemente intrigado. Tu historia puede ser un activo, no un obstáculo. Hay valor en la honestidad, ¿y qué hay de mi historia? ¿Qué tal si no estoy dispuesto a revisitar los antiguos fantasmas? La evidente fricción en mi voz no pasó desapercibida. Las emociones se entrelazaban, chocaban y amenazaban con desbordar la frágil estructura de confianza que había levantado hasta ese momento. Papá, todos tenemos un pasado. La presencia de mi hijo era reconfortante. No tienes que enfrentarlo solo. Estoy aquí contigo. Juntos podemos convertir la historia de antes en parte de lo que soñamos. El inversor asintió lentamente, su rostro reflejando un entendimiento profundo. Si el pasado está presente, reconocerlo puede ser el primer paso hacia una nueva narrativa.
me sentí atrapado entre la oscuridad de lo que había sido y la luz que mi hijo ofrecía para el futuro. Aquella conversación me había forzado a confrontar partes de mí que preferiría mantener a raya. Pero, ¿qué significaba eso para su corazón y su sueño? Nunca había querido que mi carga se convirtiera en su destino. El elegante tañido de mi teléfono hizo que mis ojos volvieran a la pantalla. La notificación era un recordatorio de que el tiempo no se detendría solo porque estaba luchando. Aprendí que algunas decisiones se presentan cuando uno menos está preparado, y, aunque su mensaje era inesperado, ya no podía dar marcha atrás. Debía actuar. Al final, decidí que había un único camino: avanzar con honestidad. Con la mirada fija en mi hijo, reuní la fuerza de cada paso que había dado desde su nacimiento. Quizás es hora de abrir esas puertas, por dolorosas que sean. Quizás sea hora de dejar de lado el miedo. Tomé una decisión que vendría acompañada de todo lo que traía de vuelta a la vida. Un nuevo notificación vibró en la pantalla. Debo responder. Casi ansioso por saber cómo esa respuesta transformaría la vida que conocía, sentí que el poder de cambiar el rumbo de nuestras historias dependía solo de mí. Decirle que sí a mi pasado podría ser la oportunidad para encontrar el camino hacia lo que realmente nos quedaba por construir. El corazón me palpitaba de emoción pero también de terror. Intuía que lo que estaba a punto de descubrir podría ser revelador. La pregunta era, ¿sería suficiente para enfrentar las tempestades que podría desatar? El dedo dudó sobre la pantalla. El futuro chisporroteaba ante mí. La sala parecía contener la respiración, un microcosmos de emociones entrelazadas. La luz que entraba por las ventanas caía con suavidad sobre el rostro de mi hijo, resaltando la mezcla de expectación y preocupación que reflejaba. Me sentí como un navegante a la deriva, entre las fuerzas descontroladas de mi pasado y las promesas incipientes del futuro. Con un movimiento más firme, finalmente despedí el instante adivinando que la flojera de mi dedo sobre la pantalla definía algo más que un simple clic. Era un gesto a la esencia misma de lo que había anhelado, la posibilidad de redención y la urgencia de poner fin a la sombra de mis incertidumbres. Sin embargo, la notificación se disipó antes de que pudiera decidirme. Era el momento del inversor, quien ahora lucía como un faro, esperando y ponderando. La presión se instaló en el aire casi palpable y el silencio se hizo denso, lleno de expectativas. ¿Es esto lo que crees que haría tu padre?, preguntó mi hijo con un leve tono de reproche, una mezcla de tristeza y frustración. ¿Te imaginas que no lo intentará por miedo a lo que otros piensen? Sus palabras se sintieron como un golpe y una caricia a la vez. Estaba claro, este viaje no solo era mío, sino también suyo. Es complicado, hijo, intenté explicar, con cada palabra resonando en el eco de mis inseguridades. No deseo que las sombras de mi historia ensombrezcan los festivales de tu futuro. Esas sombras también son parte de ti. Puedes convertir su peso en sabiduría. Te he visto luchar y aprender a base de caídas. Eso es lo que quiero, papá, que construyas desde tus experiencias. La sinceridad que emanaba de él era la luz que comenzaba a romper mi oscuridad, y en ese instante me di cuenta de que no solo temía por lo que revelaría, sino, sobre todo, por lo que significaba el hecho de abrirme a mi propia historia. Me sentí desarmado, como si una marea de autodesprecio y orgullo se enfrentara dentro de mí. ¿Pero cómo puedo hacerlo, si a menudo me siento como un fraude? El inversor intervino, observando con atención la batalla que se fraguaba en mí. La vulnerabilidad puede volverse un puente, no un obstáculo. Mire. Aproveche esa oportunidad que se siente amenazante. Toda historia tiene el potencial de evolucionar. Las palabras resonaron en mí, reverberando con una claridad que casi parecía mágica. Sabía, en lo más profundo de mí, que era un momento decisivo. No podía simplemente cerrar los ojos al pasado y esperar que nunca más regresara. Necesitaba enfrentar aquello que había arrastrado, no solo por mí, sino también por mi hijo. De acuerdo, dije finalmente con el corazón latiendo en cada palabra. Voy a escribirle. Mis dedos se movieron sobre la pantalla, convirtiendo la confusión en claridad, dando forma a las palabras que surgían de algún lugar profundo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de pulsar enviar, una nueva notificación apareció, iluminando la pantalla: nuevo mensaje de tu madre. El eco del pasado se hizo tangible una vez más. Podía sentir cómo mis manos comenzaban a temblar. Centenas de recuerdos no deseados se sobresalían, deseando sumergirme de nuevo en el barro de viejas conversaciones. Ella, murmuré, la voz quebrándose por la mezcla de miedo y esperanza.
¿Qué sucede?, preguntó mi hijo, su curiosidad un hilo que me unía a la realidad. Debía decidir, enfrentar lo que vendría con la valentía que había prometido o caer nuevamente en el abismo del silencio. Podía realmente leer ese mensaje ahora, tan cerca de soltar mis propias verdades, con el rostro empapado de nervios. Me di cuenta de que en este instante cada opción que tomara estremecía no solo mi pasado, sino también el futuro que comenzaba a construir con mi hijo. El dilema se cernía como una tormenta, y la luz que antes brillaba se oscurecía al caer las sombras nuevamente. Solo necesito un momento, murmuré, sintiendo que esta nueva revelación no podía desbordar mientras mi corazón se preparaba para un aterrizaje incierto. Un abismo se abría en mí y al mirar a mi hijo, su presencia fue la brújula que me daría aliento en los diversos caminos que podría reanudar. La decisión estaba en el aire, lo sabía. La vida que deseaba, el futuro que soñábamos, comenzaría en este preciso instante. ¿Hasta dónde me llevaría si tomaba el riesgo de enfrentar tanto la incertidumbre del pasado, como el deseo ardiente de un mañana juntos? Bajo ese peso, tomé una decisión, consciente de que la respuesta estaba incrustada en mí, solo esperando ser liberada. La pregunta era si la liberación empezaría con la verdad que conocía o con las palabras enterradas a las que nunca me había atrevido a acercarme. La sala estaba impregnada de un silencio tenso, y las palabras colgaban en el aire como un susurro ansioso. Mis dedos temblaban sobre la pantalla del teléfono, reticentes a tocar ese mensaje que podría cambiarlo todo. La fuerza de mi hijo brillaba a mi lado, y el inversor, expectante, observaba nuestros rostros como si tratara de descifrar el enigma que entrelazaba nuestras historias. «Papá, ¿qué te detiene?». La voz de mi hijo era un ancla en la tormenta de mis pensamientos, su mirada intensa, lo decía todo, era su futuro lo que estaba en juego. Me sentí roto por la presión y al mismo tiempo, animado por su fe inquebrantable en mí. No debo dejar que mi pasado lo afecte, pensé en voz baja, confiando en que esta lucha no solo era mía, sino de ambos, un reflejo de nuestra perseverancia como familia. Respiré hondo, liberando las sombras que me habían impedido avanzar. Tienes razón, reconocí finalmente enfrentando la verdad que siempre había temido. Con un leve movimiento, decidí abrir el mensaje de mi madre. Aquí voy, pensé como si entrara en un campo de batalla. Las letras se desdoblaron ante mí y leí su contenido, un pedido de perdón y una invitación a reconciliarnos. Cada palabra vibraba con historia, dolor y anhelo. Fue un torbellino de emociones. Mis recuerdos de la infancia, desgarrados y hermosos, fluyeron en mi mente. Decidí que no podía temerle a la verdad, era hora de sanarlo todo. Miré a mi hijo que esperaba con ojos llenos de esperanzas. En ese instante comprendí que la vulnerabilidad era la clave, no solo para mí, sino para él. Estamos aquí para ser valientes juntos, murmuré, y sentí que esas palabras creaban un puente entre lo viejo y lo nuevo. Con una determinación renovada, llevé mi mirada al inversor, y su expresión reflejaba aceptación. Puede ser que la historia de mi vida sea la llave para abrir nuevas puertas, afirmé. No se trata solo de un proyecto, se trata de verdad, de autenticidad. Estoy dispuesto a enfrentar mis fantasmas, porque al hacerlo, le estoy mostrando a mi hijo que lo más esencial es, en efecto, ser uno mismo. La atmósfera en la habitación cambió. La conexión entre nosotros como madre e hijo se hizo más fuerte, el aire vibraba con posibilidades. El inversor asintió, sorprendido y atento. Hazlo. Adéntrate en quien realmente eres, y verás a dónde te lleva esa honestidad. Un nuevo brillo en los ojos de mi hijo revelaba una esperanza latente, un futuro que podíamos soñar juntos. Papá, gracias por ser valiente. No importa lo que pase, sé que estoy orgulloso de ti, susurró, sus palabras sonando como un abrazo cálido en medio de la tormenta. Fue en ese instante que entendí, lo que realmente necesitábamos era conexión. La historia familiar podía no ser perfecta, pero también era nuestra. Lleno de amor, decidí que esta era la oportunidad. Pulsé enviar en mi teléfono, liberando la carga que había llevado tanto tiempo. El mensaje quedó flotando en el aire. Con cada latido del corazón, supe que habíamos dado un paso hacia la sanación. Quizás no era fácil, pero era un paso hacia adelante. Juntos podemos enfrentar cualquier tormenta, afirmé, sintiendo que el amor y la esperanza se entrelazaban indisolublemente en nuestro viaje. El inversor sonrió y sus ojos se iluminaron, eso es lo que estamos buscando. La autenticidad siempre tendrá un lugar en el futuro que construimos. Y cuando finalmente nos levantamos de la mesa, entendí que no éramos solo un padre y un hijo,
Éramos dos almas en la búsqueda de redención, listos para enfrentar lo que vendría, juntos. Sin miedo. En un abrazo de esperanza, pronuncié las palabras que se sintieron como un mantra. Siempre seremos más fuertes que nuestra historia. Esto es solo el comienzo. Porque lo que realmente importa no es cómo empezamos, sino cómo elegimos seguir adelante.